Queridos aventureros, en este episodio de Atenas por Locales vamos a explorar múltiples planes de un día usando coche para aquellos viajeros que planeen una visita un poco más extendida. El transporte público en Grecia se encuentra bastante limitado y lamentablemente hay algunos lugares muy interesantes que solo se puede llegar en coche. También vamos a incluir algunos sitios que con un esfuerzo grande podrían hacerse con transporte público, pero sería bastante difícil e inconveniente. Tenemos planes para los que les guste la historia, el senderismo y la playa. Esto es Aventuras a Pie de Página y soy Athanasia, su guía de hoy. Este video está dividido en capítulos para acceso más rápido y vamos a dejar enlaces en la descripción a otros videos donde exploramos los sitios en detalle. La Cueva de la Foca es una de las playas más singulares de Grecia al estar situada dentro de una cueva y decorada con un gran arco de piedra. Se encuentra a 1 hora y media de viaje desde Atenas, en el área de Peracora. A 35 kilómetros de la Cueva de la Foca, en el extremo del cabo de Peracora, se encuentran las ruinas de un antiguo santuario a la diosa Hera, esposa de Zeus. El sitio es encantador y cuenta con una pequeña playa de aguas transparentes. Además, en las cercanías se encuentra uno de los complejos de cisternas más interesantes de Grecia. Para llegar al Ereo de Peracora, se pasa por el lago Bouillagmen, un gran lago de agua salada que se encuentra conectado con el mar por un estrecho canal. Lo recomendamos para un día de playa distinto. A 1,5 kilómetros de la autovía Atenas-Corinto, tenemos un sitio que sorprende aún a los propios griegos, y es un volcán no del todo inactivo. El volcán Susaki ofrece paisajes únicos y totalmente distintos a los paisajes de Ática y Corinto, y toda el área tiene un distintivo olor a azufre. En la zona de Párniza, a 1 hora escasa en coche desde Atenas, se encuentra la fortaleza helenística de Filí, situada en un valle con mucho encanto. La zona cuenta con varias rutas de senderismo, como una caminata a la Cueva de Pan. Uno de nuestros lugares favoritos en las cercanías de Atenas es la fortaleza de Eleuteras, que probablemente sea la fortaleza de época helenística mejor conservada de Grecia. De hecho, particularmente me gusta tanto que he filmado un par de videos musicales en este sitio. A corta distancia y localizada en el Golfo de Corinto, Porto Germenó es una hermosa localidad costera con cierta semejanza a la Costa Brava de Cataluña. No solo tiene algunas hermosas calas, sino también algunas de las ruinas mejores conservadas y restauradas de Grecia, que incluyen una torre de 20 metros de altura y unas murallas de 400 metros de largo. Es posible ir con buses de media distancia, pero por la poca frecuencia no lo recomendamos. Un poco más lejos y bastante oculto se encuentra el pueblo de Aliquí, que tiene la fortaleza helenística de Sifas. Tiene una playa excepcional de aguas transparentes y tranquilas. En la parte norte de Ática se encuentra el santuario dedicado a Anfiáreos, que funcionaba como oráculo y hospital en la antigüedad. Es un sitio arqueológico pequeño pero encantador y bastante bien conservado. Se encuentra cerca de la costa y se puede combinar con playa. También en el norte de Ática, en la costa, se encuentran las ruinas de una ciudad amurallada con el nombre de Rhamnous. Se encuentra parcialmente excavado y el área visitable es solo una fracción del sitio arqueológico. Lo más importante es el recinto amurallado, que conserva su muralla en buen estado, así como las bases de sus casas. Yendo para el sur de la región de Ática, a corta distancia de Sunio y de Tóricos, se encuentran las productivas minas de plata de Labrio, la razón del poderío económico de la Atenas prerromana. Hoy día quedan centenares de metros de lavaderos de materiales y cisternas, además de una red extensiva de túneles.
Salamina es la isla más cercana a Atenas, a escasos 15 minutos de viaje en ferry. La isla tiene algunas ruinas micénicas, aunque desatendidas, playas de agua transparente, monumentos funerarios y hasta la cueva de Eurípides. El costo del ferry por pasajero en 2023 es de 1 euro, mientras que de un coche pequeño de 4 euros. Y si bien la isla cuenta con su propio sistema de transporte y la red de buses es bastante extensa, no obstante, recomendamos recorrerla en coche. Y como última opción tenemos las ruinas del Palacio Real de Tatoi, hogar de la infancia de la reina Sofía de España, donde se ubica el Panteón Real, que incluye las sepulturas de todos los reyes de los griegos, así como múltiples príncipes y princesas. Además, en las cercanías se encuentran las ruinas de tumbas antiguas, una de ellas atribuida al poeta Sófocles. Si les gustó este video, les pedimos que se suscriban al canal. No solo nos ayuda a crecer y mantenernos motivados, sino también para avisarles de futuros videos. Estamos preparando otros videos similares a este, con más planes de día con la tarjeta integrada, con buses de media distancia y barcos, así también aventuras con coche. Pueden dejar en los comentarios qué tipo de video quieren o qué lugares quieren que visitemos y los pondremos en un listado. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.